Bienvenidos a todos al capítulo 3 de Yoga, la danza del equilibrio, iniciativa de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza por parte de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Estamos una vez más con la doctora Vanessa Larios, doctora en Filosofía de la India por la UNAM, que nos ha acompañado en los capítulos anteriores y esta vez seguirá deleitándonos con tu presencia. Muchas gracias, doctora. Gracias, querida Raiza. Qué gusto. Igualmente. Pues bueno, hoy tocaremos el tema del primer concepto que aparece en la primera rama de las 8 ramas propuestas por Patanjali para, digamos, llevar una vida integral a partir de una filosofía del yoga, la filosofía propuesta por el mismo Patanjali. El primer concepto que aparece en los yamas es ahimsa, la no violencia. Entonces, bueno, doctora Vanessa Larios, ¿podrías darnos un contexto? ¿Podrías decirnos a qué se refiere ahimsa? Y también, ¿a qué nos referimos con no violencia? ¿Qué sería violento en este contexto? Qué buenas preguntas, Raiza. Para contextualizar, recordemos solo que Patanjali es del siglo III de nuestra era y que en este momento el yoga con Patanjali se sistematizó por primera vez. Ya existía el yoga, por supuesto, muchos siglos atrás de Patanjali, pero no había un texto que sistematizara como tal el yoga y propusiera un método para alcanzar la gran meta que es Samadhi. Este método es precisamente las 8 ramas, como mencionaste, donde la primera rama es llamas. Esta rama a su vez se divide o se subdivide en 5 y el primer llama es precisamente ahimsa. Llamas se traduce muchas veces como restricciones porque la finalidad es restringir la conducta humana respecto al otro. Que el yoga proponga de entrada el camino espiritual, comenzando por un principio de no violencia, significa que el yoga tiene un compromiso, el yoga de Patanjali, ¿no? Tiene un compromiso ético. Y que es así como se inicia el camino del yogi hacia la iluminación o el encuentro con el absoluto, el cual, gran meta que no podría alcanzarse si no se comienza precisamente por un sentido ético o un modo de comportamiento de uno hacia el otro. Entonces, este precepto tan importante, ahimsa, que es el primero de los yamas, tiene mucha importancia en Patanjali y tuvo mucha influencia después. De hecho, en la actualidad podemos darnos cuenta cómo los practicantes contemporáneos de yoga conocen muy bien este concepto de ahimsa. Sin embargo, a veces hay un malentendido respecto a este concepto porque muchas veces se entiende que también podemos ejercer violencia hacia nosotros mismos, lo cual en Patanjali no existe como tal. En Patanjali es muy claro que yamas se refiere a un comportamiento de uno hacia el otro y no de uno hacia uno mismo, ¿no? Eso es más bien ni llamas. Entonces, no confundir llamas y ni llamas. Ni llamas es más bien prescripciones hacia uno mismo y llamas es hacia el otro. Hago esta diferencia porque es importante el lugar que ocupa llamas en el camino de las 8 ramas, es decir, en el primer lugar. No es casual que estén primero. Si recordamos a Patanjali, las influencias de Patanjali es la escuela Samkhya, y la escuela Samkhya es siempre muy jerárquica, y la jerarquía importa mucho, porque justamente las jerarquías van de lo burdo a lo sutil, o de lo superior a lo inferior, en fin. Y Patanjali tiene esta influencia, y entonces él jerarquiza los 8 ramas, los jerarquiza y pone en primer lugar llamas, y en primer lugar de los llamas ahimsa, lo cual significa que
es lo primero de lo primero, ¿no? El primer paso del primer camino hacia la iluminación es comportarse de manera no violenta. Ahora, esta pregunta que haces es muy interesante sobre qué quería decir Patanjali sobre con no violencia, es algo que Patanjali no explica, ¿no? Y los comentaristas de Patanjali tampoco ahondan demasiado en qué quiere decir Patanjali con violencia, porque en la época donde Patanjali elabora el Yoga Sutra, pues se da por hecho que todos entienden qué significa ahimsa, porque proviene de un contexto religioso. Es decir, el ahimsa viene de influencia budista y jainista. El jainismo es una religión que tiene como base el ahimsa. Ellos son los primeros en proponer este modo de comportamiento ético, religioso, hacia los demás, pero hacia los demás en sentido absoluto, es decir, hacia todos los seres vivos, hacia todo el planeta. En el modo de comportarse religioso de los jainistas es siempre ahimsa. El budismo tomó esta influencia de los jainistas y a su vez Patanjali tomó del budismo esta idea. Entonces, ¿qué quería decir Patanjali con no violencia? Pues una no violencia radical, ¿no? En el sentido de no hacer daño a ningún ser vivo del planeta. Repito, no, en Patanjali no existe esta noción de violencia hacia uno mismo todavía, no existe este sentido del yo así tan fuerte, existe solamente controlar mi conducta hacia todo lo que me rodea. Entonces, la pregunta de qué es violencia es muy compleja porque violencia puede ser desde la más evidente y obvia, que es matar, lastimar, golpear, insultar, pero puede ser también formas muy sutiles que a veces se pueden confundir con otra cosa, incluso con cosas, no sé, que podemos llamar amor o amistad o cosas que terminan siendo apegos y que al final son violentos también. Entonces, es difícil contestar qué es violencia en sentido sutil porque muchas formas pueden ser violentas. Entonces, esto me gusta de Patanjali, que es decir, que no profundice demasiado, sino que lo deje abierto, porque justo porque permite una reinterpretación de las cosas. Entonces, actualmente podemos reinterpretar a Ahimsa y estar muy atentas a qué significa esas formas sutiles de violencia, porque las evidentes, pues ahí están y esas tenemos que evitarlas, obviamente. Pero también hay que evitar las formas sutiles de violencia y ahí es donde se requiere mucha conciencia, mucha atención, pues también mucho amor propio, amor hacia los demás, porque si no se tienen estas ideas básicas, pues podemos estar lastimando sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, ahí es donde el trabajo del yogi es estar siempre atenta, los actos cotidianos son o no violentos. Eso es la forma tan novedosa en la que podríamos interpretar a Ahimsa, ¿no? Y en ese sentido, pues este concepto de no violencia se piensa para la otra persona, ¿no? O sea, como la acción que va dirigida a la otra persona. Y me parece muy interesante porque pienso, por ejemplo, en el campo docente, en el campo de la enseñanza-aprendizaje, en donde, pues bueno, si nos vamos al ámbito dancístico, en donde también se trabaja directamente con la transformación de las corporeidades, pues este concepto es súper importante, ¿no? Tú, digamos, ¿cómo concebirías la importancia también de la ahimsa en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, tanto del yoga como de la danza, pues como de todo, que pensemos tal vez que al menos puedo concebir que la docencia pues también es un acto amoroso y en el acto amoroso pues también está el decir las verdades que incluso pueden lastimar, ¿no? Pero digamos no es con un fin destructivo, ¿no? Sino pues justo de transformación. ¿Tú qué piensas al respecto, doctora?
Sí, seguro. Es un muy buen planteamiento porque esto significa que un precepto yógico podría permear otras áreas justo porque habla de una ética. Y en este aspecto, pues que no solo quedara encerrado en el yoga, sino que se ampliara a otros ámbitos de la cultura física, por supuesto de la docencia, donde es muy susceptible, como dices, justo porque se está tratando con cuerpos y con vulnerabilidades. Entonces, ahí es donde estas formas sutiles de las que hablaba, de violencia, son muy presentes. A veces también hay unas formas de violencia muy evidentes, ¿no? Sobre todo en la docencia de la danza. Eh, pues yo ya bailé hace muchísimos años, pero recuerdo que todavía era común eh, enfrentarse con maestros que pues te gritan, ¿no? Te insultan y forma parte de la cotidianidad y de la normalidad de una clase de danza, ¿no? Como si eso, bueno, está permitido y todos lo aceptan y de hecho es extraño porque como todos lo aceptan, pues incluso ni siquiera se toma tan personal, simplemente lo tomas como que así es. No sé si todas las personas, por supuesto, pero al menos en mi experiencia recuerdo eso. Y me parece que es algo que debe acabarse pues ya, o que si no ha cambiado, que es algo que ya tendría que estar por terminar porque la docencia tiene un compromiso muy fuerte con la formación integral de una persona y aunque aparentemente no hiera tanto por ser cotidiano, eh, es incorrecto, justo porque es violencia, ¿no? Estas formas aceptadas o no de la sociedad de violencia es algo inaceptable ya. Entonces, ojalá este concepto de ahimsa que está muy fuerte en los practicantes de yoga, que cada vez lo toman más en cuenta, que cada vez lo llevan más a la práctica de la vida, ojalá también empiece a distribuirse por todas las áreas y que también en la danza esto llegue, ¿no? A los maestros y que también de alguna manera comprendan que ser violento, aunque sea de forma sutil, no es una pedagogía y que debe de tratarse al otro pues así, como una persona, con todo el respeto, ¿no? Pues eso. Claro, claro, ¿no? Sí, pues es una gran conclusión que también comparto contigo que es un llamado urgente, ¿no? A las prácticas docentes y a las prácticas corporales, viendo al cuerpo también como ese reflejo de lo que somos, ¿no? Y, y pues nada, te agradezco muchísimo, doctora, por este tiempo para este capítulo y nos veremos en el próximo capítulo de Yoga, la danza del equilibrio, para seguir tratando estos temas fascinantes. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti. Chao. Adiós.